Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permita volver a estar con Él, andar en su presencia. Damos gracias a nuestro Señor que en su presencia, en su amor, en su misericordia, hermano, Él quiere que nosotros nos acerquemos cada día más a Él. Damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Damos gracias a Dios por todas las cosas que están pasando en nuestra vida y por las cosas que, hermanos, están pasando en la vida de Israel. Dios bendiga y guarde la vida de nuestros hermanos israelitas, que la presencia de Dios los guíe hacia toda verdad, que los guíe hacia su presencia, que los guíe en el arrepentimiento, que la presencia de nuestro Padre Celestial, querido hermano, los guarde en todo momento a los hermanos allá en Israel. Ellos se van a convertir al Señor. Todas las cosas pasan porque tienen propósitos divinos de nuestro Padre Celestial. Confiamos en que nuestro Dios hará lo correcto. Confiamos que nuestro Dios orillará a los hijos siempre al arrepentimiento, siempre a reconocerlo, que hay un Dios todopoderoso, hermano, que necesitan los hijos, necesitan de Él. Estamos en la recta final, en el tiempo final de volvernos al Señor. Pero es tiempo de volvernos, hermanos, porque estamos en un tiempo donde el hombre se ha vuelto religioso, donde cada día solamente cree, solamente disfruta, solamente cree que el Evangelio es algo tan pasajero, hermano, tan como que la iglesia es un lugar para ir a divertirnos, para ir a pasar un rato agradable. No, querido hermanos, el Evangelio va mucho más allá que el simplemente creer que hay que cantar, hay que danzar, hay que alegrarnos y olvidarnos un poco de las penas. No, estamos viviendo tiempos difíciles para la fe, estamos viviendo tiempos donde, como en los días pasados, ya sea en el tiempo de Noé, ya sea en el tiempo de Sodoma y Gomorra, ya sea en el tiempo de Moisés, ya sea en los tiempos de Abraham. Yo veo, hermano, que son todos los tiempos en el cual estamos unidos. También estamos viviendo tiempos, hermanos, donde en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo tiempos tan cruciales, tan pegados al tiempo final, que cada día tenemos que nosotros, hermanos, llenarnos de la bendición de nuestro Padre Celestial. Tenemos que tomar muy en serio lo que estamos haciendo. Sin embargo, hay un contraste de mundos. Mientras están las guerras, mucho creyente aquí en Latinoamérica, hermanos, están viviendo tiempos, pero tiempos de disfrutes, tiempos de, hermanos, de distracciones, tiempos de una falta de compromiso, de falsas profecías, de falsos dones, de solo hablar de dinero, de solo buscar profetas que están acabando realmente, los profetas están acabando realmente con un pueblo. La Escritura nos enseña que esto eran las serpientes y las escorpiones. Estamos viviendo tiempos muy delicados y que tenemos que entender que cada vez que se acerque nuestro Señor Jesucristo, hermano, todas esas cosas irán en aumento. Estamos viviendo tiempos, cada vez que la venida de nuestro Señor se acerca, empiezan los sacudimientos, empiezan los temblores en la tierra. Es una llamada, hermano, que a los hijos, para que los hijos de Dios se preparen, una señal fuerte, que la venida de nuestro Señor se acerca, son los temblores. Son los temblores, hermanos. Para que los hijos se preparen. Muchas veces el hombre religioso, hermano, el hombre que solamente no tiene un compromiso con Dios, ese es un hombre religioso, aquel que va, como los fariseos, dice la Escritura, hermano, que les gustaba llegar con ropas elegantes,
les gustaban las salutaciones, les gustaba que le llamaran rabí, les gustaba las posiciones, los lugares de honor, les gustaba hablar de la avaricia, dice que les gustaba hablar de dinero, les gustaba hablar de la prosperidad, les gustaba hablar de qué tan amados eran delante de Dios, les gustaba hablar del diezmo, les gustaba hablar de las ofrendas, les gustaba hablar, hermano, de que qué tan metidos, dice que delante de todos doblaban rodillas y hacían largas oraciones como sintiéndose muy espirituales. Se hacían llamar benefactores, se creían que ayudaban a la gente. Eso era para ellos, era los ser hombres muy espirituales, muy santos, muy usados por Dios. Y la gente esperando una profecía. Me gustó algo que miré en internet, que me llegó. Y decía un hermano, un pastor, que eso está interesante lo que le voy a decir. Decía, la iglesia está a falta de discernimiento. Dice que su pastor hizo algo. Dice, la iglesia ya no se goza, la iglesia ya no disfruta del evangelio. Dice que para probar a los profetas, que habían profetas, dice que la iglesia ya no aplaudía, la iglesia ya no cantaba, la iglesia ya no brincaba, ya no se emocionaba por la palabra. La iglesia, dice, cada día estaba enfriándose. Y les hizo una prueba. Dice, mi pastor hizo eso para probar al pueblo que no sabía nada, para probar al pueblo que no andaba en la palabra, para probar al pueblo que no andaba en el espíritu. Entonces dice que agarró a un hermanito, dice hermano que lo empezaron a disfrazar, le pusieron unas cosas que pareciera así que tuviera, como que si fuera un hombre que tuviera poseído. Le cambiaron el rostro, le hicieron maquillaje, le pusieron ropas así, de tal manera que se viera así como que estuviera deforme. Entonces él decía que cuando estaba la iglesia, que no quería cantar, no quería danzar, ahí nada más estaba aplaudiendo, dice. Entonces cuando dice que entró el que habían disfrazado, que era un hermanito de ahí. Entonces dice que agarró, hermano, y empezó él a decir, yo siento que aquí hay un brujo, yo siento que aquí hay un brujo, yo siento que aquí hay un hombre poseído por el diablo. Y dice que en eso hace su aparición entre este joven disfrazado, entra a la iglesia, y dice entonces la gente cuando lo vio, se levantaron los que no profetizaban y decía, es él, el Señor me mostró que es él. Y empezó la gente a cantar, a gritar, te reprendemos, diablo. Empezaron a correr, empezaron a danzar, dice, a profetizar, diciendo, Dios está con nosotros, Dios nos va a proteger contra los ataques del diablo. Te reprendemos, dice que se volvió un alboroto la iglesia. Se volvió un alboroto porque les dijo una mentira. La iglesia se emocionó cuando escuchó una mentira. La iglesia se emocionó cuando escucharon y vieron y juzgaron las cosas conforme a lo que veían. Ya no hay discernimiento en las iglesias. Ya no hay una búsqueda en la palabra, ya no hay una búsqueda del Espíritu Santo. La gente se emociona por la mentira, pero no se emociona por las verdades que Dios está hablando, aún viendo las cosas que están sucediendo. Prefieren estar matándose unos con otros, odiándose unos con otros, murmurando y criticando la vida de otros, que realmente entender lo que realmente está pasando y lo que realmente Dios está hablando. Y les digo, delante de todos en esa iglesia, dice que hermano, que le quitaron todo el disfraz y la gente no buscaba dónde meter la cara, sobre todo aquellos que profetizaban, aquellos que tenían dones, aquellos que decían, el Señor me mostró.
La gente ha dejado los dones, ha dejado los ministerios y han vendido, están vendiendo su ministerio, están vendiendo los dones, están vendiendo toda la gracia. Están vendiendo todos porque sus emociones, sus problemas son más grandes que los dones, son más grandes que la administración delante de Dios. El estar vigilando la vida de los demás es más importante que estar fluyendo en el Espíritu Santo, porque están siendo engañados. Estamos viviendo tiempos de mucho ataque, pero empiezan los sacudimientos. En este tiempo empieza Dios a sacudir a sus hijos, a que la gente despierte. Todas esas cosas están sucediendo para poder despertar, querido hermano, para poder entender que delante de Dios tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad. Se gozan más en la mentira, se gozan más en aquellos que no es de Dios, hermano. Les causa más risa, les causa más gozo el mundo que realmente la presencia de Dios. La iglesia está caída en un adormecimiento. La iglesia está pasando por tiempos muy, muy difíciles y tristes a la vez, porque no tiene un compromiso para con Dios. La gente cada día es más idólatra, cada día más irreligiosa. Les gusta la mentira. Hay iglesias donde les gusta, hermano, están entretenidos que ahora el fuego del Espíritu es me quema, me quema. Ahora la iglesia, hermano, de Cristo es aquella que están en los concursos de danza, en los concursos de banderines, los concursos de talento, los concursos de obras, concursos de alabanza, concursos de canto. Hace poco veía una iglesia donde aquí en Yucatán, hermano, de unos hermanos de Campeche, haciendo concursos de canto. La alabanza, una alabanza a Dios haciendo concursos de canto. ¿En qué los lleva a ser espirituales? Esa mentira se va a acabar. Falsas manifestaciones del Espíritu Santo, introduciendo el mundo, días festivos. A ver cuánta iglesia va a celebrar el Día de Muertos. Porque déjeme decirte que hay quienes celebran el Día de Muertos o hacer cultos hacia los muertos. Lo hacen, hacer cultos hacia los muertos, hacerle fiesta a un muerto dentro de la iglesia cristiana, curarle a los muertos, prometerle a los muertos. Un culto dedicado a un muerto es tan peligroso como desatar espíritus que acaben con ellos. Hermano, hay un falso evangelio que no representa realmente a los evangélicos. Lo falso ha aumentado más que la verdad, pero eso no representa que están por encima de la verdad. No representan, hermano, que donde hay mucha gente hay mucha verdad, ni tampoco donde hayan pocos representa que Dios no está ahí. Dios no está donde hay temor de Dios. Pidiéndole al Señor en esta mañana una oración. En oración, hermano, una palabra de bendición para nuestras vidas. Puso mis ojos en el entender en el libro de Hechos 2, versículo 1. ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros, hermanos, dedicarnos a la palabra, dedicarnos a la oración, dedicarnos realmente al bendito Espíritu Santo? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como del viento de un recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció, dice, lenguas repartidas como de fuego, sentando sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y dice, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy para muchos, el hablar en lenguas es algo, hermano, súper espirituales.
Para muchos hablar en lenguas, hermano, es la maravilla del mundo de que alguien hable en lenguas. Según ellos, eso es estar llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les dase que hablase. El hablar en lenguas acá nos habla, hermano, literalmente de que eran lenguas que hablaban en su propio idioma. Eran lenguas entendidas que todos hablaban y les oían hablar en su propio lenguaje. Pero ese no es el don. Y cuando hablamos, hermano, que les oían hablar en su propia lengua, eso representa entonces, hermano, que no podían entender el lenguaje. Ellos podían entender el lenguaje que estaban transmitiendo a aquellos que tienen el don de hablar de parte del Espíritu. No es el don de hablar en lenguas, sino de hablar lenguas del Espíritu. Hablar la lengua del Espíritu. Hablar que la gente entienda una cosa es una lengua terrena y otra cosa es hablar en la forma como el Espíritu quiere hablar, en una forma de explicarle. Cada quien se fue a su casa, por eso cada quien se debe de ir a su casa, hablarle a su familia en un lenguaje espiritual, en un lenguaje que el Espíritu Santo le transmite, usa. Por eso cuando nosotros llegamos buscando a Dios, debemos de ser llenos del Espíritu Santo para hablarles a aquellos de nuestras familias que no conocen al Señor, hablarles y transmitirle realmente la voluntad divina. Dice que cada uno se fue a su casa, cada uno le hablaba a su compañero. Hermano, les hablaba, dice que todos se quedaban atónitos y maravillados, dice en el versículo 7. Cada uno les oímos hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Pardos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, dice en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. Aquí empieza a hablar, hermano, todos ellos, dice, y se maravillaban de las dice, y cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestra lengua de maravillas. Oían, ¿cuál era la lengua? Dice que la lengua que ellos hablaban era hablar maravillas de Dios. Cada uno que conoce a Dios, cada uno que busca a Dios, cada uno que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. El hablar en lengua significa hablar maravillas de nuestro Padre Celestial. Maravillas es decir, lo que Dios es capaz de hacer con los hombres, lo que Dios es capaz de hacer en este tiempo, lo que Dios es capaz de hacer, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que Dios no va a dejarnos solos en este tiempo. Hablar maravillas es eso. Eso dice la bendita palabra. La fe, mantenernos en la fe, mantenernos en la seguridad que lo que Dios está haciendo es por mandamiento divino, que las cosas que están pasando es porque están predestinadas, por las cosas que están sucediendo en el tiempo final, es porque el Señor así lo determinó, y damos gracias porque su palabra se cumpla. Y fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y hablaban maravillas de parte de Dios. Hablaban maravillas. Por eso cuando usted escucha, hermano, pero vienen cosas, pero no haya una paz de decir, Iglesia de Cristo, tranquilos, como dijo el Señor en Mateo 24. Tranquilos, dijo. Son rumores. Yo creo que la verdadera guerra que va a haber es la de Jesús en el Armagedón. Porque, hermanos, así va a ser. Muy, muy grande. Aunque creemos, hermano, que cuando rodeen a Israel, todavía no es. O como aquellos que están diciendo de que ya son las señales del fin
Y que ahora ya, como están rodeando a Israel, hermano, ya se acabó. No. Eso todavía es para... Hermano, todavía la iglesia de Cristo tiene que ser arrebatada. Todavía la iglesia de Cristo tiene que pasar tribulaciones. Todavía hay señales antes que esas cosas sucedan. Que se están preparando para ello, sí. ¿Van a suceder? Claro que sí, hermano. Pero la iglesia de Cristo tiene que estar en otra dimensión. La iglesia de Cristo tiene que estar en otra preparación. La iglesia de Cristo tiene, mientras esas cosas suceden, para que nos demos cuenta que la profecía se cumple y para que nos demos cuenta que es el momento de correr a los montes. Es el momento de correr hacia la bendita presencia de Dios. Es el momento de entender que es el momento de prepararnos y no dejar de estar jugando al evangelio y de estar creyendo en la mentira, de estar creyendo en lo falso. La iglesia se emociona menos por la verdad. Y es necesario que en este tiempo el bendito Espíritu de Dios, hermano, repose sobre nuestras vidas. Y comenzaron a hablar, la gente está menospreciando la palabra. La gente ya ha dejado de escuchar el evangelio. La gente ya no quiere ni entrar, hermano, a escuchar la verdad. Muchos se han desafanado, hermano, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Dice que mientras ellos estaban ahí, dice en el libro de Hechos 4, versículo 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y la multitud que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Todo este tiempo, hermano, todo este tiempo que están pasando, 2023 fue un año o es un año donde han crecido y se han manifestado las mayores cosas, hermano, de nuestra vida, que están pasando y que es el inicio de todas las cosas mayores, todas las cosas que no hemos visto. Por eso vemos, hermano, dice que estaban congregados. Y el lugar donde estaban ellos congregados tembló. No solamente, hermano, tenemos que nosotros hablar maravillas de Dios. Tenemos que hablar maravillas del Señor. Tenemos que hablar lo que Dios, hermano, maravillas de Dios. También tenemos que hablar, hermano, tenemos que hablar de esa fe. Tenemos que hablar de lo que Dios nos ha enseñado. Pero también acá dice, hermano, que estaban ellos orando. Fíjense que estaban orando, hermano. Y la Escritura nos enseña que, hermano, que en este tiempo si algo tenemos que estar nosotros es orando. Por eso tenemos que pedirle al bendito Espíritu Santo que descienda sobre nosotros. Y dice, hermano, que cuando ellos estaban orando tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra. No solamente, hermano, fíjate, no solamente estaban orando, sino que también volvieron los ojos a la palabra. En este tiempo nosotros tenemos que volver. ¿A dónde, hermano? Hacia la oración y hacia la palabra. Tenemos que volver a la oración y a la palabra. Todo dice que el Espíritu Santo, cuando empiezan a pasar todas estas cosas, nos hace mirar no hacia el mundo, nos hace mirar, hermano, hacia la oración y hacia la palabra. Dice que ellos habían creído, era de un corazón y un alma, que ninguno decía ser propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Preferían a Cristo. En este tiempo se dieron cuenta que las cosas no valían nada, hermano, sino que preferían a Cristo. Y dice que los apóstoles con poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y daban abundante gracia sobre todos ellos. Ellos no dice, hermano, que ellos estaban
estaban usando la escoba ungida, la silla ungida. Ellos no estaban tirando manguerazos de agua ungido, no estaban tirando leche ungida, no estaban prendiendo los chicles ungidos, no estaban dando, hermano, saliva ungida, no estaban hablando, hermano, de que háblale al dólar, porque el dólar habla. Háblale, hermano, ponle la tarjeta de tu crédito. Si no tienes nada, ahorita Dios te va a poner, porque Dios es especialista en poner números. Terrible, terrible ignorancia espiritual. Estar inventando dones, estar inventando falsas manifestaciones del Espíritu que para nada sirven en este tiempo. Dice que los apóstoles se aprovecharon, hermano, el tiempo de las cosas que estaban pasando para dar testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para este tiempo, es que dice, hermano, que para este tiempo los corazones, la palabra temblar significa se conmovieron. La palabra temblar significa alborotarse, preocuparse. La palabra temblor significa cambiar de lugar. Significa eso, hermano, cambiar de lugar. Quiere decir que los temblores, las cosas que están pasando, es porque Dios, mira, hermano, todos dicen que lo que pasó con Israel, lo que está pasando con Israel, fue un periodo de ¿cómo le llaman esto? Se me fue el nombre, de un jubileo, porque pasó, hermano, hace 50 años tuvieron ellos una guerra parecida, hermano, del tiempo de los tabernáculos, hace 50 años. Hace 50 años exactamente, en el día de la celebración que habían hecho ellos antes, hermano, una fiesta del Yom Kippur, el día del perdón. Estaban ellos celebrando una fiesta en el desierto y ahí los agarró el enemigo. Hoy Israel tuviera fiesta, una fiesta dedicada, hermano, una fiesta religiosa que ellos tenían. Pero acá dice, hermano, que unos van a estar en una fiesta. Mientras unos están en una fiesta, otros están en una guerra. La tierra va a temblar. Y la iglesia, y los hombres se van a dividir. Unos van a cambiar de lugar y otros van a entrar en guerra. Unos se van a dividir y unos van a entrar en guerra. Como decíamos ayer, es preferible ser maltratado que convertirse en un asesino, que sembrar terror. Es importante, hermano, que en este tiempo dice el temblor significa cambiar de lugar. Cuando tiembla la tierra se divide, unos para guerra y otros, querido hermano, para llenarse del bendito Espíritu Santo. Sacudirse, conmoverse. Muchos estarán abandonando el barco en estos momentos de mayor violencia. Muchos estarán abandonando el barco, se levantarán contra la iglesia, hermano. Dice que el grupo Hamás, hermano, es un grupo de palestinos que odia, hermano, que odian. Y se unirán, dice, con Irán, que es el archienemigo de Israel. Estas personas odian terriblemente a los israelitas. ¿Cuánta gente no odia? Por eso en este tiempo los que se van a levantar contra la iglesia son aquellos que odian, que aborrecen a los portadores de la palabra, a los que tienen al Cristo en su vida. Hermano, pero en este tiempo se levantarán hombres que también, hermano, quieran cambiar de lugar. Aún estando el Espíritu Santo, no les importa, hermano, ellos prefieren cambiar de lugar, ellos prefieren cambiar de pastor, prefieren cambiar de iglesia, prefieren cambiar de doctrina, aún viendo que Dios está ahí por medio del Espíritu Santo, aún viendo que la palabra está, hermano, porque no nos va a salvar
una iglesia, no nos va a salvar un pastor, no nos va a salvar una congregación, sino que debemos de mantenernos donde hay buena palabra, donde el bendito Espíritu Santo está. Porque acá dice, hermano, que cuando se levanta el Espíritu Santo, se manifiesta el Espíritu Santo, dice, hermano, que hará temblar el lugar. Gloria a Dios, hermano, porque cuando habla temblar significa separar. Unos te estarán entrando, unos estarán saliendo. Acá dice que cuando tembló, unos se afirmaron y otros apostataron, porque la palabra apostatar significa cambiar de lugar, darle la espalda a la palabra, hermano, que viene del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, la cual se recibe, hermano, por medio de la oración y la palabra. Yo creo con todo mi corazón que en este tiempo, queridos hermanos, los corazones se conmoverán y habrá una visitación del Espíritu Santo de una manera poderosa para guardar nuestro corazón, para guardar nuestra vida y darnos enseñanza de que es tiempo de permanecer en la oración, es tiempo de permanecer en la palabra. Al bendito Espíritu Santo se recibe por medio de la oración y la palabra. Ellos, mientras estaban en la oración y la palabra, el Espíritu Santo descendió y creyeron que lo que estaba sucediendo era, hermano, porque el Espíritu les mostró que creyeran en la bendita palabra, que creyeran que en lo que leían, que creyeran lo que buscaban en el Señor era una verdad. Muchas personas dicen que están, hermano, le están poniendo los ojos. Es que mi pastor, es que la pastora, es que la profeta, es que el que profetiza. Oh, son unos ungidos, son unos poderosos, son unos esto, mi apóstol. No. Hermano, la Escritura dice que mi Señor Jesús era poderoso. Dice por las palabras y por las obras. ¿Qué estaba diciendo? Que lo que hace poderoso a una persona, hermano, es la responsabilidad que tiene delante de Dios, el compromiso que tiene delante de Dios, hermano, de no apartarse, de no alejarse, de mantenerse firme. Eso lo hace una persona poderosa, que lo que dice hace, para lo bueno, no para lo malo. Una persona que permanece firme donde Dios lo estableció, donde Dios, hermano, lo hace, por eso lo que nos hace firmes en una palabra, en una congregación, hermano, es la buena palabra que nos guía a toda verdad, que nos guía hacia la santa presencia, que nos guía sobre todo a estar con Él. Necesitamos en este tiempo pegarnos a la oración, pegarnos a la palabra, para poder recibir al Espíritu Santo. Con el propósito, hermano, de entender que la Escritura dice que nuestra huida, hermano, no sea en invierno, en los tiempos de frialdad. En los tiempos de frialdad. Eso dice en Mateo 24, versículo 20, dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Que no sea en tiempos de frialdad, que no nos agarre en un tiempo de frío, que no nos agarre en un tiempo donde, hermano, el hombre esté apacentado, esté descansando, esté creyendo que no pasa nada. Una de las cosas que dicen en Israel, hermano, ¿cómo es posible que la inteligencia, el servicio de inteligencia de Israel se haya descuidado? Dice que es donde atacaron, dice que era la parte más vigilada de Israel. ¿Cómo es que se descuidaron? El diablo va a atacar en el momento cuando más nos descuidemos. Él nos vigila todos los días. Dice que ¿por qué no se accionaron todas las advertencias, las alarmas?
porque no hay momento de descuidos. Tenemos que, hermano, pegarnos a la oración y a la palabra para poder recibir al Espíritu Santo y que el propósito del Señor es que nosotros podamos, dice, oremos para que nuestra huida no sea en invierno, no nos agarre, hermano, fríos, no nos agarre, hermano, descansando, creyendo que esas cosas no nos van a pasar, creyendo en estas cosas no nos van a llegar. Quizás, voy a decir así, quizás no enfrentemos una guerra aquí en México como la está pasando en Israel, pero la Escritura dice que tenemos una batalla de la fe. Estamos enfrentando una batalla de la fe. Gente, hermano, increíblemente que no quiere participar en las cosas de Dios. Reposado, descansando. Como lo que decíamos en el principio, la gente se emociona más por otras cosas, menos por la verdad. Menos por la verdad. Le causa más alegría otras cosas, menos que servirle a Dios. Ya no tienen compromiso, dice que tembló. Y cuando ellos dicen que tembló, la misma Escritura dice, hermano, dice ahí en Hechos 2:33, dice, hermano, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, oísteis, porque David no subió a los cielos, dice, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga, dice el enemigo, hasta tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál era el don del Espíritu Santo? Que fueran, hermanos, y hablaran maravillas de nuestro Señor Jesucristo a sus hermanos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Señor, cuando Dios nos llamare, y con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa, o de esta perversa generación. Dice que se compungieron de todo corazón. Y esta palabra compungieron significa que tembló su corazón. Significa, hermano, que se arrepintieron de corazón. Esta palabra compungir, sintieron la necesidad realmente de cambiar su vida. La gente hoy está viendo, hermano, que el Espíritu Santo se está derramando, pero no se compunge su corazón. No hay un arrepentimiento genuino. No hay una llenura divina. Tembló. Dios se estará separando hoy. Por eso la palabra temblar lo que hace es dividir. Dice que dividieron. Hubo un cambio de lugar. Los que estaban afuera entraron y los que estaban adentro, o muchos de los que están adentro van a salir, porque están entre nosotros, mas no son de nosotros. ¿Para qué? ¿A dónde van? Van al mundo. No quiere decir que todo aquel que se cambie de iglesia se va a ir al mundo. Pero estamos diciendo que aquellos que no les gusta la oración, que no les gusta la palabra, que hermano, que no entienden que el Espíritu Santo está hablando. Por eso no crea aquellos que digan, es que donde yo me fui somos iguales, son iguales la misma iglesia. No somos iguales. Eso lo dijo los israelitas. Los israelitas decían que en cualquier lugar que se metieran, ahí estaba Dios. Eso lo dice en Deuteronomio 12. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogieres para poner allí su lugar, a ese irás.
Entonces no todos los lugares son iguales. Cada uno tiene una visión. Cada uno tiene una misión. No le haga caso a decir a aquellos que todas las iglesias son iguales. No, hermano, tenga mucho cuidado. Vea donde se hable la palabra, no que se hable la palabra santidad, ni tampoco la palabra, hermano, arrebatamiento, porque una de las cosas para poder hablar de la santidad, para poder hablar del arrebatamiento, se necesita entonces entender cuáles son los métodos. Porque hay gente que habla de santidad y habla de arrebatamiento, pero la iglesia está llena de Día del Padre, Día de la Madre, Día del Amor y la Amistad, está Día de la Semana Santa, está de los días de la fiesta mexicana, está, hermano, eso no es hablar de santidad, ni eso es hablar de arrebatamiento, eso se llama el mundo, pero no entienden lo que están diciendo. Si usted en la iglesia donde estamos, hermano, o en la iglesia donde está, ustedes hablan de santidad y hablan de arrepentimiento, pero el mundo está metido, días festivos que Dios no pidió, que Dios no mandó a celebrar, entonces no entienden realmente, no entienden lo que están haciendo. Por esa razón, mucha gente se va a ir, hermano, a la gran tribulación, como en los tiempos de Noé. Estaban comiendo y bebiendo, estaban en fiestas, estaban dándose el deleite, estaban celebrando todo, el mundo metido dentro de la iglesia. Ya no saben qué es santidad. La santidad tiene que ver con apartarnos del mundo, con apartarnos de la carne, con apartarnos del pecado, dejar las cosas ocultas y ser genuinos. Realmente que haya una obediencia al bendito Espíritu Santo, que haya un temor al Espíritu Santo. ¿Cómo pueden hablar, hermano, de santidad si celebran todo? Ya no hay respeto en el altar. ¿Cómo pueden hablar de santidad metiendo homosexuales a ministrar? Gente con tendencias afeminadas, a ministrar los panderos, a ministrar la alabanza. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está el temor? Han introducido, el mundo lo han introducido dentro de la iglesia. Eso no es Espíritu Santo. Metieron al mundo, pero echaron afuera el bendito Espíritu. Porque solamente se puede hacer eso cuando no hay Espíritu Santo. Por eso están abandonando el barco. Están hundiendo. Si algo va a enfrentar la iglesia de Cristo son los vientos de doctrina. La iglesia de Cristo está hoy, hermano, está siendo atacada. La pregunta dice que al oír se compungieron y dijeron, pero les dijo, arrepentíos y bautícese. ¿Cuánto creyente no se ha bautizado? Es tiempo entonces de poner en orden nuestra vida espiritual. Hay que bautizarse. Hay que recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Hay que gritarles a todo mundo la importancia de que el Cristo está vivo y que el propósito de nuestro Señor en este tiempo es rescatar el mundo, es rescatar a los hombres que creen en Él para que sean salvos y que sean libres de condenación eterna, que entreguen su alma al Señor, que se bauticen, hermano, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Que reciban al Señor como su Salvador. Muchos, en lugar de estar a favor, están en contra. Es tiempo de bautizarse, es tiempo de arrepentirse para poder recibir al bendito Espíritu Santo. El bendito Espíritu Santo nos ayuda, es el inicio, es nuestro compañero que nos ayuda a cambiar. Hay iglesias donde tienen que pasarle 3 años. Le voy a contar la historia rapidito de alguien que conocí. Este hombre le daba epilepsia, siempre le daba epilepsia. Era un espíritu malo que lo atormentaba, lo sacudía y lo tiraba, lo aporreaba siempre.
Un día no era yo pastor todavía, pero andaba yo en la obra. Un día lo encontré y le pedí, le dije, le expliqué la importancia de que se bautizara. Y era una persona grande, con familia. Ellos eran presbiterianos. Y a ellos no lo podían bautizar porque hasta que vieran ellos no cambiara de verdad, no los bautizaban. Ya llevaba 3 años de enseñanza. Y dice, ya me aburrí. Cada vez que llega un nuevo, tengo que ver las mismas películas. Tengo que escuchar el mismo mensaje. Todos los días, o sea, todos los fines de semana era lo mismo. Lleva 3 años. Y para ellos, esos pastores no cambiaban, pues no lo bautizaban. Porque no había cambiado para ellos. Nadie puede cambiar sin Espíritu Santo. Nadie puede cambiar sin el Espíritu Santo. Nadie es santo sin el Espíritu Santo. Nadie es perfecto sin el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para poder cambiar. Necesitamos al Espíritu Santo para poder dejar el pecado. Necesitamos al Espíritu Santo para poder arrepentirnos y hacer las cosas bien. Entonces nos pusimos de acuerdo para que yo le explique el bautismo para ser liberado. Se fue contento y de curioso va y se lo dice a su esposa. Y su esposa, como estaba muy metida, va y se lo dice al pastor y a toda la iglesia. Y ese día, hermano, que fue un fin de semana, no lo dejaron. No lo dejaron. Y lo convencieron de que eso no era de Dios, que no era de Dios, que no era de Dios. Eso fue un fin de semana, un domingo. Como a los 2 o 3 días, me enteré que había muerto. Lo agarró el espíritu, lo aporreó en el baño, le golpeó la cabeza y lo mató. Solamente porque en la iglesia creen que no se puede bautizar a una persona de emergencia, habiendo tanta necesidad. La única manera de entrar en el reino, dice en Mateo, Juan 3, versículo 5, nadie puede entrar al reino si no es bautizado. La confesión de Cristo, la confesión de la fe es para salvación, pero para entrar al reino necesitamos ser bautizados. Dice que esta gente, cuando escucharon, eran judíos, cuando empezaron a escuchar todas las cosas que pasaban, y dice, les corrieron y les dijeron, hay que bautizarse, hay que arrepentirse y bautizarse. Y ellos obedecieron, hermano, para el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y creyeron y recibieron el don. El don fue que hablaron maravillas del Espíritu y fueron a hablar la importancia de que este tiempo se había acabado. Se compugieron de corazón, hermano, tembló su corazón del temor a Dios, tembló su corazón. De decir que si morimos en pecado, y si morimos sin la presencia de Dios, y si morimos sin el Espíritu Santo, ¿qué será de nuestra vida? Se arrepintieron de todo corazón y se entregaron, hermano. ¿Cuánta gente no quiere arrepentirse? ¿Cuánta gente hay que estar detrás de ellos para convencerlos de que si reciben o no? No, es Cristo quien nos recibe, no nosotros. Es tiempo de bautizarse, es tiempo de arrepentirse para poder recibir al Espíritu Santo, para poder resistir todas las cosas que vienen. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos creer en el Espíritu Santo. No es un juego lo que está pasando. Mateo 14, 22, enseguida dice Jesús vino a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Dice tanto que él se despedía de la multitud. Vemos que aquí hubo una separación. La multitud se fue por un lado. Mira, la multitud estaba en la tierra. Pero estaba en lo terrenal, hermano. Pero los discípulos suben en la barca, hermano, y se van sobre el mar. Se van sobre las aguas. Hubo una separación. Dice que despidieron a la multitud, hermano, y vemos que empezaron ellos, hermanos, se subieron en la barca e ir hacia la otra ribera, tanto que se despedía de él.
Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar y aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, pero enseguida Jesús habló diciendo, traer ánimo, no temáis. Dice, 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron viendo un fantasma diciendo voces de miedo. Dice que se levantó, hermano, y la barca estaba en medio del mar, dice en el 24, azotada por las olas porque el viento le era contrario. El viento le era contrario. Empezó a ser azotada. Pensaron que se iban a hundir. Quiere decir que cuando Dios va a empezar a meter, cuando Dios empieza, hermano, a meter a sus discípulos, empieza a meter a su pueblo en la iglesia, hermano, que es la iglesia, es el tiempo de congregarnos, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo, el lugar único de refugio para el mundo. Es la iglesia de Cristo. La barca iba adelante, la otra rodilla, dice hermano. Pero mira, hermano, que dice la escritura en Proverbio 30, versículo 18. 3 cosas me son ocultas, aun cuando él la cuarta, dice, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Acá dice, hermano, que se sube, hermano, la barca sobre el mar. Y dice, si hay algo que es imposible de detectar, dice, es el rastro de la nave en el medio del mar. ¿Qué significa esto, hermano? Que el rastro de la nave en medio del mar significa el testimonio. Que los hijos pueden andar en el mundo, pero no quedarse ahí, no hundirse. En este tiempo no debemos de hundirnos nosotros como en los tiempos de Noé, que estos hombres se hundieron. El que se sube, que es la barca es Cristo, no se puede hundir. Podemos caminar sobre la barca, sobre el mar, podemos caminar sobre las aguas, sí, siempre y cuando nos metamos, porque el único que caminó sobre las aguas fue nuestro Señor Jesucristo. El único que puede, Él es la barca para este tiempo. Que podemos caminar en el mundo, mas no hundirnos en el mundo. Podemos caminar en el mundo, pero no ahogarnos en el mundo, no sumergirnos en las cosas del mundo, no amar en el mundo, no quedarnos en las aguas del mundo, no quedar atrapados en los vientos de doctrinas del mundo. El que camina sobre las aguas es aquel que es obediente, camina seguro con la palabra y no se hundirá. Por eso más abajo dice la escritura, y dice, y los discípulos viendo se turbaron diciendo un fantasma, diciendo voces de mí. Enseguida Jesús le dijo, ten ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, accedió a ellos y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Dice, se calmó el viento, hermano, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y no solamente dice, y cuando terminaron la travesía, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, vinieron, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él a todos los enfermos y que le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Es el tiempo de anunciar que Dios sana, que Dios libra, que Dios es poderoso, pero no solo a todos Dios se los encomendó. Dice, hermano, que ellos dijeron, es un fantasma, es un fantasma. Eso quiere decir que ellos no conocían al Espíritu Santo. Ellos no conocían qué es andar en lo espiritual. Es el tiempo que Dios va a preparar a una iglesia. Dios va a preparar a aquellos, hermanos, en este tiempo mientras hay guerra allá. La iglesia, Dios está preparando por medio del Espíritu Santo
a la iglesia que se va a levantar, a esos hijos, los hijos maduros en este tiempo, que han creído, han caminado en el mundo, pero nunca se han contaminado, han caminado sobre el mundo, han enfrentado vientos de doctrina, pero el Espíritu Santo está en la vida de ellos, y entonces harán. Ten ánimo, no te hundirás, ten ánimo, el mundo no nos va a hundir, los vientos de doctrina no nos van a hundir, porque Dios está, Cristo está con ellos. Es el tiempo donde Dios los va a preparar. Es donde el tiempo del hombre de la fe tienen que mantenerse. Entonces quiere decir, entonces, hermano, que es tiempo de adorar. Dice que adoraron y volvieron a la palabra. Volvieron a la palabra. Ya la barca estaba en medio, azotada por las olas. Por eso la misma Escritura nos enseña, hermano, la importancia de unirnos en el Señor. La Escritura dice en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera vientos de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y siguiendo todo el cuerpo bien concertado y unido por todas las coyunturas, se hacen mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es el tiempo de la unidad de la fe. Es el tiempo de creer. Por eso todas las religiones, bautistas, presbiterianos, hermanos evangélicos, cristianos, van a creer que hay un solo Padre, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu. Y todos vamos a clamar a una, porque ese va a ser el nacimiento del Hijo varón. Van a entender que somos hijos de un mismo Padre y que vamos a coincidir. Aquí es donde vamos a coincidir todos, con la santidad, con la obediencia, con el temor, porque al final vamos a entender que va a ser más importante salvar que imponerles las fiestas, el dinero. La gente va a querer dar todo su dinero. ¿Dónde quedarán estos pastores ricos? ¿Dónde quedarán? Con su familia tendrán que dar todo, dejarlo todo, si quieren ser salvos. Van a coincidir con la fe. Van a coincidir con la fe. Nuestro Padre Celestial, es tiempo de volver a adorar. Si no te has bautizado, bautízate. Si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, recíbelo. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Necesitas al Espíritu Santo, ya sea para arrepentimiento, ya sea en el bautismo, ya sea en la oración, ya sea en la palabra. Necesitas al Espíritu Santo. Porque Dios está preparando ya a su pueblo. Dios está ya levantando a su pueblo, aquellos que van a realmente en medio de la guerra, en medio de todas estas circunstancias, estarán, hermano, predicando el Evangelio a un Cristo vivo, a un Cristo que salva, a un Cristo que consagra y mete hombres al reino de Dios. La iglesia de Cristo no está preparada para irse. Sin embargo, Él meterá a los hijos en la barca. Y en el momento, como hizo con Noé, en el momento que entren los hijos en la barca, moverán los vientos, vendrán las aguas, vienen las pruebas de fe. Pero es importante estar dentro. La única manera de ser salvos es subirnos en la barca, meternos en Cristo, volver a casa. Hay que arrepentirse, hay que volver a la palabra, hay que volver a la oración. Hay que volver a ser obedientes, hay que andar en la santidad, hay que andar en el temor a Dios. Ese es el tiempo de adorarle y volver a Él.
Es el tiempo, querido hermano. Se levantarán, y dice que cuando empezó. Él quiere que aprendamos nosotros a depender de la fe, a creerle a Él. Tenemos que volver a la fe. Tenemos que volver a la fe. Que nos alegre más la verdad que la mentira. Que nos haga gozar más la verdad que la mentira. Pues la gente quiere la mentira. Prefieren que los engañen. Prefieren decirle que todo está bien cuando en realidad están las cosas mal. ¿Cómo nos vamos a ir? Nos vamos a ir y están desordenados, metiendo el mundo y dicen nos vamos a ir, va a haber arrebatamiento, estamos en santidad, hermano, no tienen idea. La Escritura dice que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Pero para que haya paz hay que entrar en guerra. Para entrar en paz hay que entrar en guerra. No solamente es hermano, y ponte a cuentas y ya estás en paz. No, porque la gente puede estar en paz con los hombres, pero con Dios no. Porque cuando a Dios no le agrada algo, nuestro corazón se turba. Cuando a Dios no le agrada algo de nosotros, hermano, entonces hay una separación. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Gracias a Jorge, allá en Chiapas, a Santiago, allá en Tepeji del Río, a Fanny, mi hija, Dios le bendiga allá en Tepeji, Angélica, Jessica Díaz, allá en Palizada, a los hermanos y hermanas que nos miran. Dios les guarde. Gracias, porque al final nos levantamos a buscar una palabra de parte de Dios. Muchos han dejado hermano, de estar pendiente de las mañaneras. Mucha gente no le interesa escuchar el mensaje de salvación. No les interesa. A la hermana Corina, Dios les bendiga. Es el tiempo de volvernos. Las cosas que están pasando son en serio. Pero yo creo más en lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Mucha gente, hermano, alcanzará la salvación. Muchos van a alcanzar la salvación. Pero no muchos van a alcanzar la consagración. Porque para este tiempo del Espíritu Santo no solamente era la salvación, sino también la consagración. Nosotros estamos hablando de la consagración y la salvación. No estamos hablando de, hermano, de salvación. Estamos hablando de consagración. Porque el propósito sin santidad nadie lo verá. Y sin santidad no es una apariencia. Sin santidad es una obediencia. Que Dios les guarde donde quieran que estén. Bendiciones a los hermanos, a las hermanas. Volver realmente a poner los ojos en el Señor. Llenarnos del Espíritu Santo y entender que es más poner más por encima toda la obediencia que cualquier otra cosa. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, que la palabra de Dios sea predicada para salvación. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Vuelve a casa, hijo de Dios. Vuelve a casa. Ponte a cuentas con el Padre. Ponte a cuentas y vuelve a la obediencia. Si no hay nadie que te acuse, busca. Si no quieres regresar al mismo lugar, hermano, porque por cualquier circunstancia, busca un lugar donde se te abran las puertas, pero no hagas lo mismo que uno a veces hace en un lugar, se van a hacer lo mismo en otros lugares. Hay gente es así. Se quitan un loro y llegan en una apariencia de que en la iglesia son peores. Siempre llegan hablando mal de las iglesias. Pero en realidad son personas que no cambian. Dios los saca de uno y se van de otro. Pero hay quienes buscan realmente una buena palabra que los haga concientizar en veces que los del problema son ellos. Busca a Dios y congrégate. Es tiempo, hermano, que usted reconozca a Jesucristo como tu Salvador y que recibas al Espíritu Santo que te pueda guardar de este tiempo que viene. Dios está llamando que los sean guardados en el Espíritu. Arrepiéntete de todo corazón, confiesa a Jesucristo como tu Salvador y ven a los pies de Cristo. Busca al Señor, afírmate en el Señor. Si no sabes cómo recibirlo, hermano, envíanos un mensaje y con mucho gusto
les atendemos, con mucho gusto oramos por ustedes, que reciban. Si están pasando alguna situación y no saben cómo bautizarte, envíenos su mensaje. Ayúdale también, usted predique donde quiera que esté allá, predique a los hermanos, que es lo importante de bautizarse, lo importante del bautismo, la importancia de estar en orden espiritualmente. Busquen el bautismo, busquen la llenura del Espíritu Santo, que sin ella no sabremos lo que pasa. Sin ellos no podremos caminar sobre las aguas, sin hundirnos como los tiempos de Noé. Muchas gracias, hermano. Saludos al hermano allá en Pastor, allá en Tierra Deseable, a los hermanos de la iglesia Tierra Deseable. Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos.